están presentes. Yo soy su tutora, Rina Marcela, y ahora me ha tocado desarrollarles un poco sobre lo que es la literatura del romanticismo y la del realismo. En la presentación les pongo lo que es la agenda, cuál es el contenido primeramente del romanticismo, porque es el orden cronológico de esta literatura, en el cual se va a ver el concepto, las características y sus representantes. Y de igual manera está el contenido del realismo, que es el concepto, características y los representantes, que prácticamente es lo más relevante de cada literatura y lo que les puede servir, ¿verdad? Ahora bien, dentro del romanticismo, este se crea en, en el material que se les comparte. Decía que se empezó durante el siglo XIX. Ustedes van a encontrar, si se meten a buscar más en internet, que puede surgir en el siglo XVIII y XIX, que prácticamente es lo mismo, en el cual surge el término, como dice en la diapositiva, romántico, que nosotros lo tenemos como popularmente dicho, que es aquella persona que se inspira y así lo entendemos nosotros, ¿verdad? Pero en el contexto, eh, este concepto prevalece más el sentido subjetivo. Ya le voy a explicar yo por qué, las características, ¿verdad? Dentro del concepto del romanticismo se encuentra de esta manera, que se le llama así al movimiento artístico y literario que creó una estética opuesta al clasicismo y lo impuesto por el neoclasicismo durante la primera mitad del siglo XIX. Como les decía, pues esta fecha puede variar. Ahora bien, ¿por qué es opuesta al clasicismo y lo impuesto por el neoclasicismo? Porque básicamente eh, el romanticismo prácticamente viene a ser aquello que uno siente en aquel momento. El artista, prácticamente era más el escritor. Él escribía en base a lo que él sentía. Por eso en la primera parte les decía que tenía más que ver con lo subjetivo, tenía que ver más con lo del sujeto como persona, lo que uno tiene como en su cabeza. Y si ustedes se recuerdan, cuando se habla del neoclasicismo, es prácticamente ir en contra de lo racional, porque el clasicismo se basaba prácticamente en la razón. Ahora bien, esta manifestación literaria, lo que es el romanticismo, está sujeta a varios planteamientos cosmopolitas y tiene mucho que ver con la ilustración francesa, porque como les digo, la ilustración francesa tiene mucho que ver con el clasicismo, en el sentido que se usa la razón en esos movimientos, ¿verdad? Por lo tanto, en este movimiento del romanticismo se trató de contrarrestar, porque en aquel momento hubo muchos movimientos, inclusive la revolución industrial, en la que se desarrollaba lo que era la burguesía, lo que era lo de las clases sociales. Entonces, el romanticismo, como ya lo vamos a ver más adelante, tiene mucho que ver con el hecho de evadir a la realidad. Ya les expliqué por qué, aquí en las características. Dentro de las características se encuentra el individualismo, que prácticamente se resaltaba el yo, o sea, el yo romántico, lo que yo pienso. Prácticamente a eso se refiere con lo individual. Ahora bien, con el amor a la religión y el nacionalismo era porque en aquel momento se encontraba Napoleón tratando de unificar, era su lucha de unificar toda Europa, pero esto le falló a él, puesto que cada país en aquel momento se opuso
y quiso, de cierta manera, cada país mostrarse independiente a los demás. Entonces, el escritor, mediante, válgase la redundancia, sus escritos, él lo que quería hacer prevalecer era su patria. O sea, es como que nosotros aquí, alguien quisiera unificar otra vez toda Centroamérica, pero nosotros como salvadoreños queremos mantener nuestras tradiciones, nuestras costumbres y no nos dejamos por medio de la literatura, ¿verdad? Predomina el sentimiento. Entonces esto tiene bastante que ver con lo que les decía al principio, con el término que nosotros entendemos como ser romántico. Porque aquí el escritor tenía como, voy a ponerles el ejemplo de tener un paisaje enfrente y el escritor lo que hacía era inspirarse, o sea, ir a sus adentros y ver de qué manera escribía y a través del papel escribir lo que para él significaba, para él. Ahora bien, está la exaltación de la libertad individual y social. Como el romanticismo se opuso a lo neoclásico y al clasicismo, lo que busca el romanticismo es huir de la realidad, o sea, ir en contra de las reglas impuestas por la sociedad. En aquel entonces era lo de la burguesía, lo de lo que les decía, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto a la preferencia de los temas, por los temas lúgubres, aquí, en esta característica tiene mucho que ver con un representante de esto, que es Edgar Allan Poe, que él escribía prácticamente sobre cosas no oscuras, pero sí se iba más tendiente a lo gótico. Entonces, eso para él, su realidad era, si lo vemos de esa manera, era bastante oscura. El espíritu revolucionario tiene que ver con lo mismo de ir en contra de lo que se te impone. O sea, no es tanto tirarle a lo que se le llama al Estado sin derecho, porque no es eso lo que buscaba, sino que era más bien era más bien hacerse expresar prácticamente. Tono de soledad y tristeza, si ustedes se ven en las pinturas, si ustedes buscan en las pinturas, la soledad y tristeza se expresaba en tono, en esos tonos como tristes, sin nada de color y todo. Así son las videoconferencias. Así son las videoconferencias. Hola. Bueno, siguiendo, en cuanto a la soledad y la tristeza, era prácticamente
Y ahora sí me escuchan. Ah, entonces todo bien. Vaya, entonces sigo. Vaya, entonces creo que si quito esto, ven la presentación, ¿verdad? Vale. Entonces, como les decía, que como punto importante es de que este tipo de movimiento es bastante patriótico y había una preferencia bastante sobre la naturaleza antes que lo industrial, como les decía al principio. En esos momentos estaba todavía lo de la revolución industrial y ellos preferían millones de veces irse, por así decirlo, escaparse y no tener absolutamente nada que ver con lo industrial, porque en aquel entonces eso era lo que se imponía, ¿verdad? No sé si me escribieron. Bueno, sigo. Am, quiero ver qué más les puedo decir sobre esta. Ah, otro punto importante aquí es en cuanto a la religión. Permítanme un segundo. Hola, 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 ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Me ven? Es que no sé qué pasó con esto. ¿Me ven ahora? ¿Me miran? Dije, no me miro. ¿Me veo? Ah, vale. Vale, lo siento. En cuanto a la religión, siempre se mantuvo este tipo de inspiración, porque tampoco es que en aquel entonces hubiera un otro tipo de cosas de qué hablar. O sea, cuando yo les digo todo ese tipo de cosas, es porque uno tiene que remontarse al momento histórico, que era la revolución, la guerra, el intento de Bonaparte de unificar todo, y obviamente todo este tipo de cosas las van a entender si estudian lo de los foros, porque todo lleva una secuencia, ¿verdad? En cuanto a la ruptura de toda norma, esto va unido con el espíritu revolucionario, porque ellos no les interesaba prácticamente toda aquella situación política y de derecho que había en aquel entonces. Ahora bien, uy, no sé qué le pasó a eso, pero permítanme, quiero ver si puedo editar eso porque para que lo vean bien. Se mira todavía. Jordi se mira. Vaya, entonces, para un romántico, en resumen, porque esto es prácticamente lo mismo, no era que la gente entendiera eh, lo que se escribía o se pintara, porque aquí se habla de artistas en general, sino que se lograra plasmar en sí sus estados de ánimo, sus sentimientos y lo que lo impulsó a crear tal obra. Prácticamente se trata de interpretación subjetiva, vamos a lo mismo. Siempre es hablando me voy a poner de ejemplo, o sea, si yo hago algo es porque primeramente yo lo pensé, viene de mí y obviamente ustedes por más que traten de entender lo que yo haga, sea escrito, sea pintado, sea lo que sea, no lo van a entender con tan facilidad. Ahora bien, aquí dice que por ello en sus obras se muestran tantos objetos, naturaleza, como los sentimientos en la manera en que el escritor los ve y los percibe. Aquí se refleja el individualismo
que es una característica, y siempre, como les decía, la naturaleza, porque en aquel entonces, como les repito, a pesar que estaba el auge de lo industrial, ellos siempre se iban a inspirar primeramente en la naturaleza, en la mujer, en la religión, escapando siempre de todo contexto, de toda cosa que en ese momento predominaba. También vale recalcar que en este movimiento también se manifestaba lo sangriento, porque a pesar de que en aquel momento había tanto cambio, tanto movimiento, habían guerras de por medio. Entonces el artista, a través de sus escritos, que es lo que nos importa, él escribía acerca de eso. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, vamos con los máximos representantes. Empecé con Alemania, ¿por qué? Porque según los escritos, o sea, según la historia, este tipo de movimiento, este movimiento surge en Alemania, como ya se había dicho antes, por los que no habían escuchado, surge entre el siglo XVIII y el siglo XIX, con un nombre denominado Sturm und Drang, es alemán, yo no sé hablar alemán, pero se supone que esto significa tormenta e ímpetu. Lo empezó, por así decirlo, su máximo representante es Friedrich Skrillex y Goethe, entre otros, pero los más importantes son estos. Y Goethe es el máximo representante de este movimiento, con su obra Fausto y las desventuras del joven Werther. Prácticamente aquí se defendía el espíritu sobre la materia, definiendo al artista como el hombre intuitivo hacia el mundo. Es decir, el artista debía descubrir el espíritu de la naturaleza, acogerlo y transmitirlo con todo el corazón y con el alma. Aquí vemos que se pone otra vez de manifiesto aquel sentido subjetivo, que es prácticamente en lo que predomina este movimiento. Ahora bien, en Francia, aquí en Francia fue la cuna del neoclasicismo, y obviamente por lo mismo el romanticismo se introdujo de una manera tardía, porque aquí era más difícil hacer que el artista se expresara con libertad, porque si ustedes se recuerdan, también estaba lo de la revolución industrial, que si no hubiera sido por la revolución industrial, el ser humano no hubiera tenido esta luz dentro de sí mismo para poder pensar y expresarse. El primer romántico francés fue René de Chateaubriand, en francés, y también está Víctor Hugo, quien proclamó la unidad entre el liberalismo político y el romanticismo, es decir, la libertad de sentimientos y de creación artística. Entre sus más grandes escritos se encuentran Nuestra Señora de París y Los Miserables. Por lo tanto, Francia tuvo bastante relevancia, puesto que el romanticismo a través de ella llegó a Francia, llegó a Italia y España, y no es Francia, es España. En España tenemos a los autores más destacados, que fueron Ángel de Saavedra, Duque de Rivas, con su escrito de Don Álvaro y la Fuerza del Sino, José Zorrilla, Don Juan Tenorio y Gustavo Adolfo Bécquer con Rimas y Leyendas. Yo tuve la oportunidad de leer Don Juan Tenorio en el bachillerato, y yo me recuerdo que este libro era prácticamente del cortejo, por así decirlo, y tenía mucho que ver con la religión, porque en aquel entonces, bueno, el escrito de Don Juan Tenorio, que es de José Zorrilla, era bastante, se desarrollaba en un ambiente como donde no sé cómo se llama, donde van las monjitas.
ahí se desarrollaba. Entonces se trataba de que alguien la cortejaba a ella, había bastante drama, bastante pleito, pero si tienen la oportunidad de ver, porque yo me recuerdo que en aquel entonces la maestra nos puso la película, busquen la película, porque es más obviamente gráfico. Y en Estados Unidos tenemos como máximo exponente a Edgar Allan Poe, con su obra Narraciones Extraordinarias. Creo que varios de ustedes lo tuvieron que haber leído, tuvieron que haber escuchado, en el que este señor, si ustedes han leído la biografía, que él tuvo bastantes problemas, si no me equivoco, tuvo que ver relaciones con su hermana. Entonces, debido a su mente bastante compleja, vamos a lo subjetivo otra vez, él escribía. Y en sus escritos, si ustedes se recuerdan, había bastante fantasía, había bastante ensueño, había muchas cosas oscuras y no era muy fácil de interpretar, si ustedes se recuerdan. Así que, en fin, aquí estaban unos interactivos, pero no se los puedo reproducir porque no son míos. Pero básicamente, haciendo un resumen de lo que es el romanticismo, obviamente es un movimiento literario que tuvo mucha importancia, puesto que si estas personas no se hubieran expresado de la manera en cómo lo hicieron, quizás nosotros no tuviéramos esa herencia de poder irnos a pensar, vámonos a la metáfora, de pensar con el alma, con el corazón, si lo vemos de esta manera, con lo que tenemos en nuestra mente. Entonces, en eso consistía el romanticismo. Y ¿dónde está eso? ¿Quién fue Juan Tenorio? Don Juan Tenorio fue es un personaje ¿cómo se llama? De la obra. Y básicamente él se mira. Hola. Hola. Toda negra. Pero me veo yo. Hola. ¿Me ven o me escuchan? Ah, vaya. Vaya, como les decía, don Juan Tenorio, me preguntan si o sea, don Juan Tenorio como personaje o quién era en sí, o sea, el libro. O sea, no sé. Sí te veo el personaje. Vaya, prácticamente don Juan Tenorio es el protagonista que él, si no me recuerdo, lo leí hace años. Él cortejaba a la doña Inés, que era la novia de don Juan Tenorio. Yo me atrevo a decir que este tipo de, de libro eh, tiene mucho que ver con lo que, no sé si ustedes lo estudiaron en el foro, con lo que les mencionaba de ¿cómo se llama esto? Lo de la lo del, ¿cómo se llama esto? Se me ha ido, lo siento. Pero esto tiene mucho que ver en España en aquel momento se estaba lo del, ¿cómo es que se llama esto? Dios mío. Lo del, perdón, se me ha ido, en serio. Lo del, no sé, no me recuerdo, pero si me recuerdan, es cuando en aquel momento el clero le tocaba
poemas, los recitaba, los cantaba a la gente del poder, si lo vemos de esa manera. Entonces, don Juan Tenorio, yo me acuerdo eh, que, ay, que no, al principio este señor hace una apuesta con alguien sobre quién obraba de la peor manera, ¿verdad? Y don Juan hace de que, ay no, es que no me acuerdo muy bien, de verdad no me recuerdo muy bien, pero yo de lo que les puedo así decir es de que en la obra se desarrollaba bastante lo que es lo del amor imposible. Entonces sí, me acuerdo que este señor acortejaba a doña Inés, pero como doña Inés estaba dentro de su religión, ella no podía como mucho hacerle caso. Y también al final yo me acuerdo que don Juan Tenorio morían, y hacía de que estaba todavía ese amor imposible de los dos enamorados, porque al final doña Inés sí le escribe una carta diciéndole lo que siente, pero básicamente porque sí, me acuerdo que don Juan se regresaba no sé a dónde y mataba a don Gonzalo, que don Gonzalo era su amigo por el que había hecho la tregua, ¿cómo se llama? La, la apuesta. Pero al final, no pudo ser su amor, si lo vemos de esa manera. No sé qué otra cosa les puedo decir de eso. No sé si tienen otra pregunta de este tema, porque está el realismo, entonces no sé si necesitan alguna otra cuestión. ¿Me escuchan? Entonces, ¿me espero o cambio la diapositiva? ¿Qué hago? Con la otra, vaya. Permítame. Le doy aquí, ¿verdad? Le tengo que tener abierta, ¿verdad? Vaya, ahorita la pongo. ¿La ven? ¿Hola? Se- la del realismo. Vaya. No sé si, permítame. Vaya. Ahora el realismo. Esta surge después, o sea, le puedo hacer el resumen de la diapositiva porque se me hace más fácil. El realismo surge prácticamente después del romanticismo. Surge en la, en la en el material que se les sube, que se les da. Aquí en el material decía que surgía en Europa y en Asia a partir de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, o sea, hace poquito. Aquí prácticamente se entiende este movimiento como una nueva manera de percibir lo que es la literatura hacia el mundo. En este momento de la historia existía lo que era la revolución industrial y predominaba todavía la burguesía y la clase obrera. En, la, en esos mundos, dos mundos de burguesía y la clase obrera, existían lo que eran las protestas. Entonces en este momento también surge que Marx y Engels publicaran su manifiesto comunista. ¿Hola?
¿Y cómo? Se ve negro. Ah, pues yo creo que, permítame. Creo que aquí otra vez, ¿no? Permítame, ya lo arreglo. Permítame. Yo pensé que se veía y ahora se mira. Hola, se mira. Se ve el anterior, ¿verdad? Ah, pues yo creo que tengo que, permítame. Compartir el programa. Pero si me veo yo todavía. Ah, vaya. Y ahora se mira. Vaya. Y si hago esto también se ve. Se mira. Hola. Se ve. Va. Entonces, como les decía, en aquel entonces, o sea, estaba la revolución industrial, estaban los burgueses, estaban los obreros, habían conflictos de intereses, obviamente. Y en ese momento también surge el manifiesto comunista de Marx y Engels. También en este momento surge lo que es el positivismo de Augusto Comte. Augusto Comte es el padre de la sociología, si no me equivoco, cosa que vi hace muchos años, esto es de lo que me recuerdo de la vida. Y este movimiento prácticamente lo que busca es dejar atrás al romanticismo y tener más objetividad, porque como se recuerdan, el romanticismo era más que todo como algo utópico, o sea, algo más mental, algo súper objetivo. Y en este era más objetivo, o sea, era plasmar en realidad, valga la redundancia, la realidad. Entonces, este surge en Francia eh, como respuesta al individualismo que tenía el romanticismo, ¿verdad? Y obviamente este también busca describir, como les decía, un ambiente social y un contexto histórico, porque obviamente, como sabemos, en esos momentos son son bien importantes en nuestra actualidad, porque si no hubiera pasado todo aquello, nosotros realmente no tuviéramos bastante ideas de cómo expresarnos, si lo decimos de esa manera. Entonces, como definición tenemos que el realismo surge como movimiento opuesto al romanticismo e intenta trasladar la realidad al arte, es decir, representarla lo más fielmente posible y con el máximo grado de verosimilitud, cosa contraria al romanticismo, porque en aquel entonces se adornaba, se decían muchas cosas ya sean bonitas, si lo vemos de esa manera, y en este, no, en este lo quiere hacer de una manera más roja, más cruda, más como debería de ser. El realismo se puede entender, les puse aquí tres puntos de vista. El primero, si hablamos de una manera filosófica, el realismo es la afirmación de la realidad, una realidad que existe por sí misma y que por lo tanto no consiste en la simple proyección del pensamiento del hombre, como era el romanticismo. Porque si hablamos de una manera filosófica, el filósofo siempre ocupa su pensar, pero no se deja ir con lo primero, sino que lo piensa, lo afirma. O sea, está la realidad y ellos lo que hacían era, ok, lo vamos a escribir de cierta manera, pero siempre, pues, pudo haber sido metáforas, pero siempre diciendo las cosas como son, no con adornitos, no con cosas como en el romanticismo. Desde un punto de vista literario, este término de realismo se usa como un concepto que puede ser aplicado a obras anteriores del siglo XIX, al romanticismo.
Sí, por realismo entendemos el dar una importancia a la realidad objetiva. O sea, no obviar la realidad, no obviar lo que estaba en ese momento pasando, no huir de ella. Y prácticamente a eso se refiere. Se identifica el realismo con verosimilitud. Según este punto de vista, el realismo sería una técnica literaria y, como les decía, ¿verdad? Pintoresca, escultórica, musical, entre otras cosas, que se opondría al idealismo o a lo maravilloso. Aquí prácticamente es el ser, si lo vemos de esa manera, a la persona o como sociedad, si lo vemos así, proyectarla y hacer ver que nosotros somos producto de una sociedad. O sea, nosotros vamos a hacer lo que la sociedad es, lo que vemos en nuestro país. Aquí se ocupaba un lenguaje más sencillo y más narrativo. ¿Por qué? Porque se hablaba, como les decía, y se escucha súper redundante, pero creo que sí se tiene que hacer énfasis, de que yo voy a poner en mis escritos, por ejemplo, lo que voy viendo, o sea, por eso es narrativo, porque yo voy redactando de una manera narrativa todo lo del contexto, ¿verdad? No sé si tienen una duda hasta aquí. ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿No? ¿No hay? Sigo. ¿Me escucho todavía, acorde? Va. Entre los máximos exponentes, representantes, están los franceses, que como les dije anteriormente, es donde se nace prácticamente este movimiento. Está Stendhal, Balzac y Flaubert. Stendhal, él fue el máximo exponente del realismo psicológico. Y Flaubert, él escribió este libro, no sé si lo leyeron, Madame Bovary, que prácticamente trata sobre infidelidades, si no mal recuerdo, pero realmente no me acuerdo. Y estaban los rusos Tolstoy, Tovinsky, Chekhov, como sea, es ruso. Y Tolstoy escribió La Guerra y Paz, que como su nombre lo indica, en aquel momento él escribió sobre la guerra y la paz que hubo en aquel momento en su país, si lo vemos de esa manera. En Europa, o sea, en general, Cervantes, está Cervantes, quien escribió el libro de el Don Quijote de la Mancha, y está también otra vez Madame Flaubert con Madame Bovary, Dickens con Oliver Twist, que creo que hay películas de él, no sé, que son sobre aventura, ¿verdad? De ese niño. Y está otra vez Tolstoy con Guerra y Paz. Ahora bien, entre las características de este movimiento está la verdad humana, la verosimilitud de los hechos, observación objetiva, los personajes populares, la sencillez eficaz, adecuado, no exagerado y con adornos, ahí era con adornos no, o sea, nada, no cosas inútiles, eso es lo que era ahí. Ahora bien, si se recuerdan de todo lo que les dije, prácticamente, si ustedes, por eso les puse la foto ahí, que es lo que reflejaba en aquel momento la situación, el contexto histórico. Entonces, así de cruel como se ve la imagen, así de cruel el artista lo iba a plasmar en su obra. Así de cruel, ustedes se pueden inspirar y decir lo que ven. Entonces eso es lo que el artista hacía. Obviamente tenía que haber algo objetivo, o sea, en la imagen no iban a decir de que las personas estaban cumpliendo sus sueños, porque evidentemente no creo que sea así. No es algo romántico, no hay nada que se vea bonito, sino que es algo duro, algo cruel, algo realmente doloroso si lo vemos como persona, pero es cierto, o sea, es la realidad en la que se vivía y nosotros sabemos más que nadie
que en nuestro país también se ve ese tipo de situaciones. Era sencillo porque no era necesario decorarlo como con pajaritos en el aire o cosas así de románticas. Por lo tanto, por eso se llama más realismo, ¿verdad? Ahora bien, después de esto iba esto de los interactivos, pero no se los puedo reproducir porque no es mío. Pero vale recalcar que después de este movimiento del realismo surge lo que es el naturalismo, que el naturalismo prácticamente era buscar la imparcialidad de las cosas y buscaba, este tipo de movimiento, el realismo buscaba plasmar la verdad social, o sea, lo que estaba pasando, los problemas sociales que habían en ese momento. Entonces, prácticamente a eso se refiere el realismo. Esto es obviamente a grosso modo porque lo esencial es esto que les he dicho. O sea, al momento de realizar su examen se van a acordar de estas cosas porque yo me acuerdo que sí salieron. Así como se los estoy diciendo, de una manera sencilla, para que no complicarse. Ahora no sé si tienen alguna pregunta o qué. Cordy, ¿me escuchan? Vaya. El que no te quedó claro. Sobre el realismo no me quedó muy claro el concepto. Es que mira, en sí no hay, o sea, no es, no es para sonar como, pues, niña no sabe, ¿verdad? Pero es que en sí el realismo o todo movimiento literario que busques no tiene una definición en sí, un concepto en sí claro, porque obviamente está hablando de historia y abarca muchos elementos, pero si te lo resumo y te queda claro de esta manera, el realismo es tratar de plasmar en sí la realidad sin nada extra, tal y como es, así crudo, sin, así. Eso es el realismo. No sé si te quedó claro. Ok, gracias. Vaya. ¿Alguna otra duda? Ok. El realismo social crítico, regionalista, manifestaría en esto, y si es así, me parece que sí, o sea, el realismo, como les ponía ahí los puntos de vista, abarcan bastantes aspectos. O sea, depende de lo que yo vaya a escribir, depende de lo que vaya a hacer. O sea, si yo voy a escribir sobre realismo social, como me decís, yo voy a escribir sobre el contexto social. O sea, el realismo prácticamente es exponer la realidad de lo que quieras, ya sea si vos vas a criticar tu realidad, venís y criticás, pones tus puntos de vista tal y como son. O sea, si hay pobreza, vas a plasmar la pobreza. No vas a poner la pobreza y otras cosas que no son relevantes. Vas a poner esto, yo, si les pongo un ejemplo, para que quede como un poquito más claro, podría ser el hecho como por ejemplo las noticias. No, no es algo tan que tiene que ver con esto, pero las noticias son realistas, sin amarillismo, claro. Entonces, a eso se refiere. Si te fijas, si ustedes plasman una idea de que cuando uno ve noticias, hay varios tipos de noticias, entonces así vemos que hay varios tipos de realismo, pero en sí, en general, a grosso modo, el realismo es exponer
la realidad, sin adornos, sin nada increíble, sin nada maravilloso, sin nada extraordinario, cruel, como tiene que ser, así sin, como decimos, sin anestesia, si lo vemos de esa manera. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Hola, ¿otra duda? No sé. Hola, no la escucho. Ok, entonces si no me dudas, eso sería todo y espero de verdad que les haya quedado muy claro. Si no, me pueden enviar algún mensaje al aula virtual y con gusto se los aclaro, no hay ninguna duda en ello. Y les invito a que participen también en los foros porque ahí les pongo algunas preguntas que considero que les pueden venir de su examen y de esta manera se les puede solventar de una mejor manera todas las dudas y puedan aprobar el mismo. Así que creo que eso sería todo y gracias por escucharme, por participar y pasen buenas noches. Jordi, no, ¿qué hago?